¡Hueva! Bueno, mi necta. Este fin de semana ya vamos a gozar bien sabroso para el puerto Tejada. Yo, nos vemos pues, amigo. Puerto Tejada es pueblo noble y bullanguero. Puerto Tejada es pueblo noble y bullanguero. Te dedico mi canción. Puerto porque te quiero, te dedico mi canción. Puerto porque te quiero, el murmullo de su río se escucha como un lamento. El municipio de Puerto Tejada está ubicado en el punto extremo norte del departamento del Cauca, a escaso 15 minutos de Cali, capital del Valle, y 2 horas de Popayán, ciudad capital del departamento del Cauca. Este emerge históricamente como un municipio étnico reconocido como una zona de asentamiento afro, donde su riqueza natural, su folclor, sus viandas, fueros, costumbres y alegría particular de su gente hacen de este bello campus natural un oasis donde quien llega no se quiere ir, por su espíritu de goce y su biodiversidad cultural. Así como la luz irrumpe en la aurora al aparecer el astro rey, disipando la oscuridad de la noche, así también hay una sed en el conocimiento veraz de ser y sentirse negro, negra, afrodescendiente en aras de saber de mi Puerto Tejada, tu historia, mi identidad. Mi nombre es Hugo León Garzón Garzón. Nací aquí en Puerto Tejada el 11 de abril de 1941. Mis padres eran de Chía, Cundinamarca. Aquí he estado hasta hace 15 años que me fui a vivir a Morales. Pero aquí me levanté, aquí me criaron, aquí pasé mi juventud, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos y quiero mucho mi pueblo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Puerto Tejada nunca fue invasión. Puerto Tejada no fue palenque. Puerto Tejada nunca fue caserío. Puerto Tejada nació directamente como un pueblo, ¿no? Usted ve que pocos pueblos están bien trazados. Las carreras de sur a norte, las calles de oriente a occidente, porque eso fue trazado por un ingeniero. Son variadas las visiones, no opiniones, sino las visiones que se tienen acerca de cómo nace Puerto Tejada. Hay unos grupos que plantean que Puerto Tejada tiene su origen fundado por cimarrones y palenqueros. Otros que argumentamos que Puerto Tejada no, en su fundación como municipio y antes de ser municipio, en 1891, cuando era Monteoscuro, no tenía ya nada que ver con palenques ni cimarrones. Los movimientos palenqueros y cimarrones, cuando los negros fueron traídos de África, se dan después de 1516. 1516. Puerto Tejada apenas tiene ciento y pico de años, y estamos hablando de 1516, cuando se fundan palenques como el de San Basilio. Esos sí son palenques que incluso aún conservan la lengua y la tradición. Pero Puerto Tejada no puede ser palenque ni cimarrón, porque Puerto Tejada se funda. Primero, Monteoscuro se da en 1891. Puerto Tejada comienza en 1897. Ya digamos nosotros que la situación de esclavitud en Colombia de manera formal durante el gobierno de José Hilario en 1852, que se decretó de manera formal la libertad de los negros, ya no existía la esclavitud. Puerto Tejada es fundada por campesinos ricos, ¿ya? Sí, campesinos ricos, cuando se da la ordenanza del gobernador Pinto para establecerse como municipio y donde se distribuyen terrenos, ¿sí? Esa fundación de Puerto Tejada inicia y es paralizada por allá para la Guerra de los 1000 días, 1898, algo así, se paraliza porque
aún Puerto Tejada pertenecía al cantón de Caloto, que fue donde nos disgregamos. En torno a la historia de la fundación de Puerto Tejada se han tejido una serie de versiones, muchas de ellas infundadas. En un principio, cuando llegaron los españoles a esta zona, estas tierras están habitadas por indígenas paeses. Hacia 1585 ya se tiene presencia de la hacienda Guayavital. La hacienda Guayavital, según estudios de Jacques April, corresponde a lo que hoy es el municipio de Puerto Tejada. Y en 1585 esa hacienda le fue entregada al capitán español Juan Antonio de Fuenlabrada. Eso hay que anotarlo. Posteriormente, con el exterminio de los indígenas, empezaron a traer negros a nuestra zona. Venían de Senegal, de Camerún, de Guinea, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron para reemplazar la mano de obra nativa. Y los negros trabajaron en minas y en las haciendas. Para acortar un poco la historia, los grandes esclavistas de la zona fueron los jesuitas y la familia Arboleda. La familia Arboleda tuvo sus grandes núcleos en lo que fue el distrito de Caloto. Y recordemos que en esos tiempos Caloto llegaba hasta el río Ovejas en el departamento del Valle, lo cual quiere decir que era una zona muy grande. Posteriormente, hacia 1851 y antes, cuando se promulgó la libertad de los esclavos por el general José Hilario López, muchos negros empezaron a huir de las haciendas y empezaron a adentrarse en las selvas de la zona. Y una de esas selvas, o uno de esos montes, es lo que se conocía como Monte Oscuro o Bocas de la Paila. En esa zona que pertenecía a la familia Arboleda, estos esclavos empezaron a talar el bosque y empezaron a sembrar sus rosas, a sembrar sus casas, sus caseríos, siempre aprovechando la margen del río Palo y del río Paila. Así es como se va iniciando la formación de Puerto Tejada como municipio. Cuando la fundación de Puerto Tejada, porque aquí no había nada, esto era selva, era la parte más baja, entonces a eso le llamaban Monte Oscuro o la Boca de la Paila. Pero aquí no había nada. Entonces, ¿por qué se da la fundación de Puerto Tejada? Porque llegó don Isidro Casaram, el verdadero fundador del pueblo, no como dicen algunos, que es un Manuel Tejada, entre otras cosas es una ofensa para nosotros ese Tejada. Y hizo un rancho a la orilla del río Palo, aquí arriba, por las dos aguas. Como Puerto Tejada, el río Palo era la única vía de comunicación que tenía todo esto. Él hizo un rancho allí y comenzó a vender cosas y comerciar todo. Entonces ya le dio por fundar un pueblo aquí. Y el que le colaboró fue el gobernador que había en ese entonces, se llamaba José Antonio Pinto. Era abogado y era general de la República. Ahí viene de que yo siempre he dicho, Puerto Tejada desde su nacimiento fue bipartidista y birracial. Birracial, ¿por qué? Porque Isidro Casaram era negro y fue el de la idea y todo de fundar el pueblo. Y el que le dio, el que le colaboró y todo fue el gobernador José Antonio Pinto, que era blanco y era conservador. Isidro era liberal. Desde ahí comenzamos siempre que somos bipartidistas y birraciales. Esto llamaba era la paila. La historia habla, mucha gente estaban convencida que Manuel Tejada Sánchez había sido el fundador de Puerto Tejada, y no fue cierto. Manuel Tejada Sánchez nada tuvo que ver con la fundación de Puerto Tejada.
porque Manuel Tejada Sánchez, que era abogado, él era testaferro de los Arboledas. Era testaferro de los Arboledas y estaba en concubinato con una señora Freijó, dueña de la hacienda, esta hacienda, Pílamo, de la hacienda Pílamo. Y Manuel Tejada Sánchez, como era el concubino de la señora, lo mataron por celos y entonces para tapar la cosa, cogieron a 3 negros, le achacaron el crimen y los mataron para poder decir que han sido ellos que habían sido los criminales de Manuel Tejada Sánchez. ¿Por qué lleva ese de Puerto Tejada? En primer lugar, puerto porque, según la historia, desde la Virginia llegaban aquí embarcaciones de vapor a llevar tabaco, aguardiente y los productos de esta zona. Eso era lo que venían. Y entonces, como el gobernador del Cauca era el general Pinto y era muy amigo de Manuel Tejada Sánchez, entonces él, para rendirle como honor a Manuel Tejada Sánchez, cuando en 1914, que ya lo declaran municipio allí en Vuelta Larga, entonces él quiso que le pusieran eso de Tejada. Pero la gran controversia era porque Manuel Tejada Sánchez era abogado y era bastante corrupto, trataba muy mal a los negros. Y esa ha sido, eso al principio, una guerra. Pero el gobernador del Cauca cogió, pues como era su gran amigo, entonces en honor a él puso Tejada. Recordemos, y ese es uno de los mitos que hay que debatir, que algunos afirman que Puerto Tejada recibe el nombre de Puerto Tejada, valga la redundancia, porque el general Manuel Tejada donó los terrenos para la fundación, y eso no es cierto. Manuel Tejada murió incluso 40 años antes de la fundación del municipio de Puerto Tejada. Luego entonces él no pudo ser fundador y él no donó los terrenos. Los terrenos los compró la gobernación de ese entonces a la familia Cobo, y sobre esos terrenos fue que se edificó el municipio de Puerto Tejada. Otra cosa que también debe dejarse claro es que Puerto Tejada, cuando se funda en la vereda de Vuelta Larga. Allí es donde debería haber quedado la cabecera municipal. Allí fue donde se fundó Puerto Tejada en el año 1871-72. Sobre las fechas también hay mucha controversia, pero se acepta más o menos esa. En 1912 lo que sucede es que la gobernación del Cauca, mediante una ordenanza, lo erige como municipio, porque Puerto Tejada nace como un corregimiento de Caloto, y como corregimiento de Caloto vive cerca de 10-12 años. El interregno entre el nacimiento del municipio y 1912, algunos lo atribuyen a que por esa época explota la guerra de los 1000 días y por ende no se pudo formalizar o protocolarizar el municipio de Puerto Tejada como municipio, y eso se vino a dar en 1912. Hasta donde yo sé, y he escuchado siempre, por ejemplo, en conversación con Sabas Casarán, que más descanse, siempre nos hacía alusión a la llegada de esos primitivos, digamos. Venían de Jamundí, venían de Caloto, posiblemente Santander y toda esta región, ¿sí? Y fueron poblándose, y fueron llegando, y fueron surcando estos terrenos. Entonces, los primeros que se sabe, por ejemplo, y la cual hubo hasta discordia. No sé si usted recuerda, cuando, por ejemplo, mirando más adelante, cuando cuando el Club de Leones hizo este parque, dijeron o solicitaron qué nombre se le iba a poner. Dijeron que el parque de los fundadores,
Pero Sabas Casarán, que siempre fue hábil y fue también un poquito, digamos, con forma vulgar agalludo, ¿no? Dijo, no, que ese parque debía llamar, perdón, ¿cómo llamar, compadre? Isidro, debiera ser Isidro Casarán. Entonces, insistía que debiera ser Isidro Casarán. Entonces, de allí nació presente parte de los fundadores. Porque hubo quien dijo, no, sé que Isidro Casarán no fue el directo fundador de esto, fue uno de los que llegó cuando se fundó Puerto Tejada, que ayudó a la fundación de Puerto Tejada. Me perdonan ustedes, pero pues en esto figura también, como les dije, José Polonio Pozo Collazo, José Lorenzo Mina Quintero, estaba también Dionisio Vázquez. Todos estos fueron fundadores, fueron gente que llegaron. De acá, de este lado, por ejemplo, del lado de Mingo, cuyo nombre no lo recuerdo, pero también hay personas, o hubieron personas que fueron quienes presentaron ese lugar. Entonces se entregaban a los negros campesinos, les entregaban terrenos. Y esos terrenos que eran entregados a esos negros campesinos, pues luego eran trabajados por otros negros que eran servidores de esos negros, que podíamos decir ricos, y que contrataban a otros negros para que trabajaran ahí en sus parcelas. Luego, entonces, mal haríamos decir que no, que Puerto Tejada pues, fue fundada por cimarrones o palenqueros. Yo diría que estos fundadores de Puerto Tejada fueron bisnietos. Claro, de allá venimos, de esos palenqueros. Pero Puerto Tejada no tiene nada de palenquero. Puerto Tejada nació de un campesinado rico a los cuales le fue ubicado sus terrenos. Entonces, son dos visiones. Unos que plantean que esto es de origen palenquero y cimarronaje. Nosotros decimos que no. Esto fue fundado y fue por una ordenanza de gobernación donde estableció esto. Por allá, cuando inicia la guerra de los 1000 días, la distribución de los lotes que se dan en esa época se paralizó. Porque los godos de Caloto entran en la guerra de los 1000 días. Luego de que pasa la guerra de los 1000 días, vuelven nuevamente, ahora sí, a irse dando la administración de los terrenos. Sucede que esta parte era la hacienda Guayabital. Pasando el río Palo era la hacienda Perico Negro. En esa época, cuando el rey de España llegó y repartió estas tierras como si fueran de la mamá de él, entonces a la gente coja lo que le alcance la vista y 10 veces más. Y sucede que yo no era 10 veces más, sino quién sabe cuántos miles de veces más. Que se dice que de la hacienda Guayabital salió Candelaria y salió Palmira. Entonces en ese tiempo no existía el departamento del Valle ni el Chocó, todavía era el Cauca Grande. No se sabe cuántos años le debía 12.000 pesos de impuestos al departamento del Cauca. Entonces en pago de esos 12.000 pesos le entregaron al departamento del Cauca 200 plazas, que es aquí donde estamos. Entonces él consiguió un diputado, que no recuerdo el nombre en este momento, para que presentara el proyecto de ordenanza para fundar un pueblo aquí en estas 200 plazas que tenía el departamento. Entonces fue aprobado y dice la ordenanza 15, se funda un pueblo en el norte del Cauca, en medio de los ríos Palo y Paila. Quien se vincule al pueblo, se le entregará un lote de 10 de frente por 40 de fondo. Si al cabo de un año no ha construido, se le retirará para entregárselo a una persona que pueda construir. Entonces ya con eso, ya el 17 de septiembre de 1897 se firmó el acta de la fundación. Pues Puerto Tejada nace como un municipio de negros, pero hay una cosa muy clara: Caloto nunca quiso
que Puerto Tejada existiera como municipio, y la prueba es que una vez se protocolariza la fundación del municipio, todas las autoridades del municipio de Puerto Tejada eran caloteñas, no eran oriundas del municipio de Puerto Tejada, todas eran caloteñas. Más adelante, cuando empieza a surgir una serie de líderes ya autóctonos de la zona, oriundos, residentes del municipio de Puerto Tejada, es que se puede hablar de una emancipación política del municipio de Caloto, pero eso se da por una lucha constante que dieron algunos líderes de ese momento. El ingeniero que trazó a Puerto Tejada llamaba Adriano Paz, era ingeniero civil. A él le dijeron: aquí hay 200 plazas de tierra, trace un pueblo aquí. Claro, ese es otro argumento que yo esgrimo. Es que Puerto Tejada tiene un trazado, diría yo, geométrico, lineal y específico. Uno ve poblaciones aquí, el mismo Santander de Quilichao, que tiene unas calles irregulares, Caloto con calles irregulares, ¿sí? Los pueblos, esos pueblos de coloniales, donde los trazados son irregulares. Puerto Tejada, las calles fue trazada por ingenieros, ¿ya? Fue mediante obra de ingeniería. Eso ya es de la modernidad, eso no es de la colonia ni de la precolonia. Entonces uno ve los trazados que tiene Puerto Tejada, son unos trazados lineales muy precisos, que la mayoría de los municipios que tenemos por aquí, como Caloto, Ciudad Confederada, ¿ya? Tiene unos trazados irregulares. Lo de los palenques, eso lo hicieron ahí los negros que se agruparon, y ahí no hubo distribución urbanística, porque no podía haber urbanismo. El urbanismo viene ahora acá en la modernidad. Ellos se acondicionaron sin sus bollos como era, y ya. Pero Puerto Tejada no tiene esa característica. No podemos hablar nosotros de 1897, porque en ese momento se atravesó la guerra de los 1000 días y todo quedó en veremos. Contaban de que incluso los trazos que había hecho el doctor Adriano Paz se los volvió a tapar el monte, la maleza. Ya terminada la guerra de los 1000 días, más o menos en 1905, 1906, fue que reiniciaron la fundación de Puerto Tejada. Tuvieron que volver a llamar al doctor Adriano Paz para que volviera a hacer el trazo. Me decían que habían hecho un contrato por 7.000 pesos para volver a hacer esos planos, pero esa vez no alcanzó a terminar porque él murió. Pero pues ya estaban los planos hechos, ya hubo un topógrafo, fueron buscando y se llegó la fundación del pueblo. Ahí fue cuando comenzó a llegar gente de muchas partes. Los primeros habitantes de Puerto Tejada vinieron de Caloto, de Santander, de Jamundí llegó mucha gente, de Cali, de Palmira, de Antioquia, de Cundinamarca, y llegaron muchos extranjeros también. Hasta cuando yo era niño, todo el comercio de telas, paños, todo eso era de extranjeros. El único colombiano que tenía un almacén de telas era don Miguel Burgos, tío del doctor José Ramón Burgos. De resto, todos eran árabes, hubieron árabes, indostanes, judíos. Por ejemplo, acá estaba un almacén de un árabe que llamaba Manuel Yamel. Estaba enseguida el almacén de don Baquer Reza, que era de la India. Estaba Jacobo Brosten, judío. Estaba don David Álvarez, la casa que está aquí al frente, la construyó don David Álvarez y fue la primer casa que se hizo en Puerto Tejada dirigida por un arquitecto. Y comenzó a llegar gente de muchas partes. Saulo Ramírez llegó aquí de 14 años, él era de Guapi y fue alcalde 2 veces, fue notario, fue diputado a la asamblea.
Entonces, como los viejos que llegaron aquí comenzaron a hacer carreteras, a hacer cosas, puentes. Antes de ese puente metálico hubo un puente colgante, que todo era por minga, como dicen los indios, o acción comunal, como llaman ahora, pero en ese tiempo sí era una verdadera acción comunal, ¿no? En la época del esplendor y de la riqueza cacaotera del norte, ya eran hijos de propietarios, ya tenían acceso a la educación y algunos de esos jóvenes se habían educado en las universidades de la capital. Algunos habían estudiado en la Universidad Nacional. Todos esos jóvenes ardientes, llenos de fe en el liberalismo, le quisieron hacer un homenaje excepcional al candidato Eduardo Santos. Y a alguien se le ocurrió la peregrina idea de regalarle un árbol de cacao con mazorcas de oro, las hojas de oro, el tallo de oro, una piecita que tenía 22 centímetros de alto, con 36 mazorcas de oro, la cual reposa hoy en el Museo de la Familia Santos, en el sótano del periódico El Tiempo en la Avenida El Dorado. Ese día, en el atrio de la iglesia, que era alto, donde se llevaba a cabo la gran manifestación, pues imagínense ustedes un hombre de la capital como Eduardo Santos que le tenía pavor al sol. Empieza a escuchar una cantidad de oradores negros, como Polidoro Velasco, como Fabián Rodríguez y otros minas y mesúes de la época que le daban la bienvenida y le pedían que como único recuerdo cuando estuviera en el poder era que construyera el acueducto de Puerto Tejada. Desde esa época viene ese dolor de cabeza. Santos pronunció un discurso lleno de los lugares comunes que tienen todos los candidatos en las épocas electorales. Y tan cierto es que son lugares comunes que 70 años después vino su sobrino nieto, Juan Manuel Santos, como candidato a Puerto Tejada y ofreció que construiría de nuevo el acueducto que no se había construido en los 70 años anteriores. Recuerdo que durante la visita reciente como presidente de la República para firmar el contrato plan ahí en la población de Padilla, me le acerqué y le dije: presidente, su tío abuelo ofreció un acueducto regional hace 70 años y todavía no lo termina. Hacia el año de 1978 hay un grupo de personas aquí interesadas por luchar porque Puerto Tejada tenga agua potable y suficiente. Las condiciones eran demasiado extremas, muy extremas, en insuficiencia de líquido vital, que lo que se puede presentar en el día de hoy, en el actual momento, que sigue siendo crítico. La dirección de este comité cívico estuvo a cargo de personas que yo recuerdo como Jorge Bonilla, un escritor y director de teatro que llegó al Colegio Nacional José Hilario López a organizar a los jóvenes. Estuvo también Miguel Castrillón, estuvo Bernabé Cortés, estuvo un sacerdote llamado Mario Bernal, quien prestaba la iglesia para que se hicieran las reuniones ahí para ir organizando los diferentes comités. Estuvo la señora Leonor Navia Fosú, el difunto Ricardo Cardona, farmacéuta, la profesora Sonia Clemencio Espina, el profesor Carlos Arturo Lazo Vázquez, el profesor universitario Humberto Cardona, la profesora universitaria Gladys Paz,
ya había mencionado a Miguel Alberto Castellón, la desaparecida Marley Arará y Luis Orlando Díaz, a quienes recuerdo. Estas fueron las primeras personas que se encargaron de ir organizando un comité cívico para luchar por el agua potable y suficiente. En esta oportunidad se tuvo la ventaja de que se contó con profesionales, tal del caso de Antonio Navarro, quien para aquella época estaba en el grupo de investigación de ingeniería sanitaria de la Universidad del Valle, aún no escollaba como político, y James Guillermo Mina, que era estudiante de esa facultad, pues tenía buena relación con Antonio Navarro y facultó de que se hicieran los estudios, el análisis del agua, para demostrar nosotros que esa era un agua contaminada y que no era potable, que no servía para el consumo humano. Algo que marcó para mí la vida en ese municipio fue en tiempos aquellos cuando hicimos el paro cívico, que eso llevó a que el municipio tomara rienda frente a la situación del acueducto de nuestro municipio. Y marcó mucho porque fue una lucha donde la gente se desbordó, la gente participó activamente en ese paro cívico porque era un problema que nos aquejaba a todos. Imagínense, nosotros que decíamos, agua, queremos agua para nuestra seca alta, no queremos de la llave porque nos puede matar. Es que era terrible el agua que nos tocaba a nosotros consumir aquí, cuando no nos tocaba en la carretera del río. Hubo unos actos complicados, porque para esa época, frente a lo que se dio con el paro cívico, hubo gente que a nosotros nos salió de la mano el paro cívico un poco porque tenía un punto de concentración política. Había un señor que tenía un estanque que era muy amigo del gobernador. Entonces, el gobernador de esa época. Entonces ellos mandaron a que a estos negros había que compartir una sangre y fuego, que no podían dejar que el paro trascendiera. Es allí cuando en realidad se cumple la orden y asesinan a una amiga nuestra y de la madre del profesor Lucas, doña Lilia, ¿sí? Y otros compañeros también fueron heridos. Ahí daba la gente, toma la decisión de seguir bloqueando y allanar, meterse a un centro comercial que había en el municipio en ese entonces, con las consecuencias que hasta el año anterior al municipio le tocó asumir la responsabilidad y pagar casi 3 años que eso ocasionó. No sé si recuerdan ustedes que en el año 98, tal vez fue en el año 88, hubo una manifestación en Puerto Tejada exigiendo agua potable. Fue en el 90. Paro cívico. Y a raíz de esa manifestación, todo el pueblo le exigió a la gobernación que le entregara la administración del acueducto de Puerto Tejada. Imagínense ustedes lo que pide este pueblo. Pidió que le entregaran la administración de algo que no existía, que era el acueducto. Y el gobernador dijo: hacer lo que quieren, tengan. Se los entregó el problema. ¿Qué sucedió a raíz de haber reclamado la administración del acueducto? Que Puerto Tejada no tuvo nada, ninguna solución. La prueba es que hoy, 25 o 30 años después, todavía no hay acueducto verdaderamente adecuado para el municipio. Y aunque Puerto Tejada tiene 3 o 4 sistemas de acueducto, todavía no podemos decir que haya agua potable al 100% en cada una de las viviendas de la ciudad.
¿Qué nos queda de lección de todo esto? Que la historia se construye con decisiones, y que la decisión más importante que le queda como tarea a la juventud de hoy es educarse, formarse y tener claros los conceptos que dijimos al comienzo, que el valor más importante que debe defender un pueblo es su identidad cultural, conocer su historia, de dónde viene y para dónde va, que no hay poder que no pueda ser cambiado por otro poder, que no hay montaña que no se pueda escalar, ni hielo que no se pueda derretir, ni fuego que no se pueda apagar, que la fuerza superior está en el carácter, en la voluntad, en la decisión, y que solamente los pueblos blandengues y sin conocimiento de su historia se dejan esclavizar. El comienzo de la independencia de un pueblo es cuando su pueblo tiene la cultura suficiente para defender sus principios.